Bueno, lo dije recién, se viene aniversario del cumpleaños de Diego, el primero sin él, aniversario del fallecimiento de Diego y bueno, mucho ruido como siempre alrededor de su figura, de su recuerdo, de sus historias y alguien que estuvo muy cerca de él. De hecho, el libro se llama Diego desde adentro, cómo el mejor futbolista del mundo se convirtió en el mejor de la historia. Se llama Fernando Signorini, trabaja para las Chivas de Guadalajara y vía Zoom nos atiende. Hola Fernando, querido, acá Matías Clemente y Leo Gávez se suma a la charla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Matías? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿sabes qué? Dije antes de presentarte que todo el mundo habla de Diego, ¿no? Pero sos una de las personas que mejor explica a Diego. ¿Para vos es sencillo explicarlo a Diego o simplemente nos parece a nosotros ese registro de que lo explicás con simpleza? Sí, en realidad siempre lo fue, ¿no? Porque yo siempre me aparté de ese tema de que uno necesita gente para idolatrar. Yo nunca tuve ídolos. Eso sí, tengo gente a la que admiro y no me cabe ninguna duda que en el fútbol uno de los que más he admirado fue él. No me ha costado nunca trabajo. Por eso a lo mejor también la relación que tuvimos, ¿no? Que fue solamente parecida a nuestra relación. No era parecida a la relación que tenía con nadie, porque yo además estaba a lo mejor para otra cosa, ¿no? Él me había llamado para ayudarlo después de su lesión a poder alcanzar ese nivel de rendimiento que todo el mundo le auguraba, pero que después de esa lesión había puesto en duda, ¿no? Pero sinceramente siempre fue muy sencillo, muy fácil para mí hablar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Te quiero preguntar, Fernando, ¿cómo preparaste el vínculo? Porque en anteriores entrevistas que hicimos, me contaste cómo te fuiste a Barcelona, a ver cómo entrenaba Menotti, cómo fuiste al entrenamiento, cómo casi fuiste buscándolo y un poco de casualidad terminaste convirtiéndote en esa persona, pero lo idolatrabas y lo fuiste a buscar y a la vez Diego, bueno, era una incorrección caminando. Digo, ¿alguien te ayudó a preparar el vínculo? Y la otra pregunta es, ¿alguna vez le pusiste un no muy fuerte a Diego? ¿Le señalaste algo que estaba mal o que vos estabas en total desacuerdo con lo que hacía? Sí, no fueron pocas seguramente, y no solamente con lo que tenía que ver con su vida como individuo de la sociedad, sino también como jugador de fútbol, ¿no? A veces le marcaba cosas que a mí me parecían. Yo en esa época también hablaba mucho con César Menotti y él me daba pautas como para que yo pudiera ayudarlo, porque no se trataba simplemente en la preparación de un jugador de fútbol, está implícito también el hecho de que lo tenés que tratar de ayudar para que sea mañana mejor que hoy, para que pueda descubrir, no sé, algunos errores y corregirlos, y como para reafirmar toda esa maravillosa capacidad que tienen para jugar. Pero recuerdo que un día le dije que como estás, te compraron por cómo jugabas, porque por cómo jugaste van a pegar una patada y nos van a mandar de nuevo a Buenos Aires. Yo ¿En me qué quiero quedar etapa? mucho tiempo. ¿Cómo? ¿En qué etapa le dijiste eso? Al principio de llegar a Nápoles, porque el equipo realmente estaba condenado a pelear de la mitad de tabla para abajo. El técnico era Rino Marchesi y por entonces la mayoría de los entrenadores italianos decían que la pelota cuanto más lejos del arco mejor. Entonces él parecía el juez de un partido de tenis, la miraba pasar para un lado y para otro. Había partidos que recibía no más de 15 o 16 pelotas, y por eso una vez se armó una reunión previo al partido, fecha 13 del campeonato, recuerdo que era contra el Udinese de local. Se armó una reunión en un hotel de Castellammare de Stabia, y entonces el director general de Napoli, que era Italo Alodi, un tipo de una capacidad increíble, había estado en la Juventus, bueno, le preguntó al plantel delante de Diego por qué no le daban la pelota. Y entonces creo que fue Bagni el que dijo, porque siempre está marcado. Entonces a Lodi le dijo, bueno, si vamos a esperar que Maradona esté solo en la cancha, bueno, mejor dediquémonos a otra cosa. Y fue ahí cuando Diego por primera vez sacó los espolones para decir, no, muchacho, usted páseme la pelota, después yo veo lo que hago. Pero al principio él también estaba un poco domesticado por esa manera que tenían los italianos de ser tan cuidadosos. ¿Te acordás lo del cerrojo, lo del catenaccio?
A él lo habían comprado para otra cosa y así le era muy, muy difícil jugar. Después ya en el segundo campeonato la confianza de sus compañeros ya había aumentado, Diego ya tenía la experiencia suficiente como para saber cómo manejarse y esa fue la preparación para el Scudetto del tercer año, que realmente fue la coronación de un proceso que era inverosímil, porque cómo iba Maradona a llegar al Napoli, que era uno de los equipos prácticamente despreciado, dejado de lado por el poder del fútbol en Italia. Era todo patrimonio de la Juventus y de los equipos de Milán. Pero sí, muchas veces le tuve que decir claro, porque además estaba para eso. ¿Cómo no le iba a decir que no? Si había una cosa que no estaba bien, se la tenía que decir, buscaba la manera, el modo, pero si no, qué sentido, como cualquiera. Yo creo que no habrá una persona en el mundo que te pida que lo ayudes y que en un momento no te animes a decir, si no te animás, entonces no lo puedes ayudar, ¿no? Fernando, acá Clemente, buenas tardes. Primero, son 40 años de buscarte para que nos expliques a Diego, y casi 40 años, y ahora de repente vos sacás un libro, vos traes un libro sobre Diego. Lo que te quería preguntar es, ¿qué faltó contar? ¿Qué es lo que no se contó hasta ahora? ¿O lo que no te preguntamos en estos 40 años que sí nos vamos a encontrar en este libro? No, bueno, realmente yo voy a hacer una precisión. El libro no lo escribí yo, lo escribió Luciano Bornique, que es un amigo que me fue presentado por Fernando Molina, que fue colaborador de Diego durante toda su etapa del Mundial del 2010, y además había tenido una relación con Dalmita. Y bueno, él me convenció. Recuerdo que fue en una escala en el aeropuerto de Lima, en que me dijo que yo no me podía quedar con todo lo que sabía y me había pasado. Pero yo no, de ninguna manera, nunca hubiera escrito personalmente yo un libro sobre Diego, porque es una tarea, primero, muy compleja y en segundo lugar, porque es una cosa muy seria de hacer. Y las cosas, para hacerlas, las tienen que hacer lo mejor. Y si hay alguien mejor que yo para hacerlas, bueno, Luciano fue uno de ellos, ¿no? Y yo se lo conté. Él lo escribió y así Editorial Planeta se interesó. Pero dentro están todo lo que se puede contar. Todo lo que se puede contar. Lo que me parece que forma parte de la frivolidad, de la perversidad. No, eso me lo guardo para mí y no se lo voy a contar nunca a nadie, y mucho menos voy a hacer público lo privado, un tema que está tan presente y es tan común en la sociedad de hoy, ¿no? Bueno, pero tengo ganas de saber un poco más. Hablas de perversidad, hablas de cosas pesadas. Obviamente que no te voy a pedir que me cuentes lo que no querés contar, pero hay otra parte que no entiendo si es porque está tan presente, no sé si es las revelaciones ahora de lo que pasó en Cuba, en su etapa en la pradera, o cómo te afectan ese tipo de cosas. No, bueno, yo durante esa época no estaba más con él. Sí, lo sé. Pero ahora, ver ese rebote, es parte de la imagen de Diego con la que no querés ni acercarte. No, no, para nada. Es lo mismo que hace poco, no sé, de una chica con la que él tuvo una relación en Cuba y ahora sacan. Pero, ¿por qué siempre se ocupan de hablar de Maradona? ¿Por qué no hablan de Diego? Porque yo te puedo asegurar, Matías y chicos, que era un pibe maravilloso, ¿no? Un pibe absolutamente querible, de enorme ternura con sus afectos, pícaro, atorrante, pero él simplemente quería jugar al fútbol. Después se tuvo que inventar ese personaje del que hoy todavía hay tantos miserables que siguen sacando provecho, hablando con un desparpajo y con una irrespetuosidad que a mí, sinceramente, no solamente me molesta, me lastima, porque yo quiero una sociedad distinta y mejor, y creo que cada uno desde su lugar, en medio desde el fútbol, que también es un arma fantástica para ayudar o para perjudicar, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Porque yo creo que hoy el fútbol precisamente se usa más que nada para estupidizar, para que sea el árbol que tapa el monte de los verdaderos problemas que afectan no solamente al fútbol, sino al país y al mundo. Y todo eso
es lo que me molesta porque me educaron en otros valores. Claro, pero entiendo que los miserables y que lucran con todo esto son los periodistas, pero cuando pienso en la chica cubana, digo, no la pondría en el mismo lugar que el periodista que si no la sabe la inventa para crear un tema. Ella se muestra como una víctima. Sí, sin duda es también víctima de un sistema perverso, pero creo que hablar de esos temas a mí, sinceramente, no me interesa porque forma parte de lo privado y porque además no lo conozco, no sé ni siquiera quién es ella, seguramente sería atractiva porque Diego tenía buen gusto. Y después el hecho de que fuera mayor, no quiero entrar en ese tema o discutir ese tipo de temas porque no me parece que sea relevante ni que aporten absolutamente nada a la imagen de Diego, sobre todo porque hay una familia detrás, hay afectos y se habla con tanta irrespetuosidad que verdaderamente me hace pensar hacia dónde vamos, ¿no? Fernando, vos también sos uno de los que alertó primero del problema que tenía Diego, lo hablaste, no sé si entiendo mal, corregime, si sos el que le dijo a Bilardo, el que le dijo a Ferlaino, el que avisó en Nápoli, mirá, hace 2, 3 días que no está yendo, este es el problema, ¿esto es así? Sí, tal cual, porque necesitaba que me ayuden a ayudarlo, porque yo no había estudiado, no era un experto en la recuperación de adictos y veía que el problema se estaba agudizando y que solo no podía. Así que lo primero que hice fue confiarle esa especie de secreto de Pulcinella, como dicen en Nápoles, porque ya había un montón de gente que lo sabía. Fue al doctor Lino Russo, que era médico del Napoli, y él entonces me sugirió de visitar una comunidad de toxicodependientes en Castellammare de Stabia, que es un lugar cercano a Nápoles. Y bueno, fui ahí, recuerdo que presencié por primera vez una terapia de grupo, y recuerdo que hacia el final uno de los chicos, que era hijo de un archimillonario armador de naves de ahí de Nápoles, me regaló, me alcanzó un libro para que le regalara a Diego, y en la dedicatoria recuerdo que escribió, querido Diego, no hay un lugar en el mundo tan seguro como para esconderse de uno mismo, con afecto, Toño, no sé. Wow. Y bueno, se lo alcancé y muchas veces sí, hablábamos sobre su problema, y él tenía unas ganas enormes, a veces decía, ¿sabes la fuerza? Hacía como que estaba remando, ¿no? Y ¿sabes la fuerza que estoy haciendo para...? Pero claro, ya la adicción había superado su voluntad y en definitiva Diego terminó siendo lo que la droga hizo con él. Por eso para hablar de las adicciones hay que hablar con mucha seriedad, con mucho respeto, porque es un flagelo y es un drama para cualquiera, no solamente para quien lo sufre, sino para toda su familia y su entorno. Creo que harían falta a lo mejor algún porcentaje más de programas que nos ayuden a pensar y sobre todo hablar sobre los temas que realmente afectan a la sociedad de hoy para colaborar con la formación de las nuevas generaciones, y no tantas mesazas, y no tanto chismerío, y no tanta cosa berreta y decadente en un país que yo conocí, que fue distinto y mejor. Fernando, siempre haces la salvedad esta de, para mí, Diego Maradona, para vos es Diego, y para otros o en otro momento es Maradona. Y yo quiero saber si para los que son Maradona fueron aquellos que lo llevaron al lugar de las adicciones o si fueron los que lo llevaron por el mal camino. Mucha gente que estuvo con él mucho tiempo. Sí, yo creo que alguna vez César Menotti me dijo algo que me dejó pensando. El problema de Diego fue que lo desclasaron, sin decirme quién, ¿no? Quiere decir que lo acercó al mundo de la frivolidad, del lujo. Él era el Perú de Fiorito, ¿no? Y de pronto, qué sé yo, verse o tener que aparentar ser quien no era para estar a la altura de lo que tantos que en otro momento cuando estaba en Fiorito lo despreciaban. Yo creo que él
poco a poco se encontró encerrado, se encontró en la necesidad de que tenía que tener una muleta que lo ayudara a estar a la altura de lo que él se requería y creo que por eso, o esas fueron una Se de metió las solo en razones. ese camino, decís. No, no es que alguien lo fue. Alguien obviamente le tiró poner la puerta de entrada, pero es una decisión propia, personal. Es una decisión propia porque yo también estaba en el mismo grupo y bueno, después, pero era claro, yo no tenía que soportar las presiones brutales que tenía, además yo tenía otra formación, tenía otra edad y a lo mejor porque biológicamente, porque eso también lo dijo la doctora Rita Eve Montalcini en una conferencia sobre adicciones, una premio Nobel, además de medicina, que falleció a los 104 años, que también en esto de las adicciones hay razones biológicas, no solamente psicológicas, bueno, pero esto es otro tema y mucho más profundo y más serio como para que yo lo aborde. Simplemente digo de que, y lo vuelvo a repetir absolutamente convencido de lo que digo, que menos mal, qué afortunado que fue Diego que encontró la cocaína, ¿no? Porque eso le dio tiempo a los terapeutas a llegar para ayudarlo, porque a lo mejor si Mirko Saric o tantos otros que decidieron poner fin a su vida, si hubieran llegado a ella, a lo mejor también le hubieran dado tiempo a los terapeutas. Para vos Por le dio eso, una vida más, digamos, le dio una vida más, le dio tiempo. O sea, él siempre condenaba su entrada a la droga, solía decir el jugador que hubiera sido. Y vos lo ves de otra manera, vos crees que podría haberse matado si no entraba en esa adicción que le alargó un poco la vida, además de perjudicarlo como todos sabemos. sí, mira, no es cuestión tampoco, como decía anteriormente, de hacer público lo privado, pero algunas señales. Yo lo he visto en momentos en que yo mismo pensaba, ¿cómo puede soportar? ¿Cómo puede soportar tanta presión, la angustia que eso le provocaba? Porque él seguramente, y lo dijo en el film de Capadia, él era feliz cuando pisaba el verde césped de la línea para adentro, entonces ahí él mismo lo dice, como reflexionando, acá se terminan los problemas, pero claro, eso duraba 90 minutos, ¿no? Y después tenía que enfrentar todo lo que se le venía arriba y si él había salido de Fiorito, él no salió de Harvard, de Cambridge, de ahí salen los que arman masacres en el mundo, los que arman y crean armas de destrucción masiva. Diego, ¿a quién le hizo daño? Diego se hizo daño a él, pobrecito, ¿no? Por estar a la altura de lo que le pedían los hipócritas y los guías morales, como también en los medios argentinos hay tantos, porque yo escuché a más de uno hablar con esa irrespetuosidad y esa frivolidad y esa ligereza sobre un chico que llegó de Fiorito a ser la persona más conocida del mundo, ¿no? Inclusive más conocida que el Papa, porque en los países donde no se profesa la religión cristiana no lo conoce nadie. Sin embargo, a Diego, a cada lugar donde iba, producía lo que producía, simplemente porque generaba alegría, generaba felicidad a través de la magia de su juego. Ese era él, ese era Diego. A mí Maradona no me interesó porque Maradona era insoportable, ¿no? Fernando, te quiero preguntar por el último Diego, el Diego de Gimnasia, incluyendo las últimas imágenes también, la que... El día del cumpleaños. Exactamente, esas imágenes. Y la pregunta tiene que ver con quién era ahí. ¿Qué veías vos? ¿Veías a Maradona? ¿Veías a Diego? ¿O veías otra persona? No sé, digo, o una mezcla de las dos. Sí, yo casi el día que lo vi en la cancha de Gimnasia de sus 60 años, primero me pareció brutal que los pusieran de esa manera, que no haya habido nadie que le diga no. ¿Para qué? Para sentarse en un sillón y que se viera la marca del sponsor. Recuerdo que estaba con un amigo y le dije, pero sí, casi con una certeza que no admitía la duda de que ya está, es el final, no le quedan 3 meses. Bueno, me equivoqué porque fueron 25 días solamente, ¿no? Pero creo que
No, ya no era él, ya no era él, era lo que la droga había hecho, eran los despojos ilustres de este chico maravilloso, del hijo de Tota y Chitoro, del esposo de Claudia, el padre de Darby, Janina y Fer. No sé, a mí se me hace muy difícil ponerle palabra a mis sentimientos, ¿no? Por eso alguna vez lo definí como en una dedicatoria que le hice cuando le envié mi libro, traje a colación una frase de Machado que dice: irás conmigo mientras proyecte sombra en mi cuerpo y quede a mi sandalia arena. Y así será, hasta el último sol. Lo dice Fernando Signorini, alguien muy cercano a Diego durante muchísimo tiempo. Hay una palabra que te quiero tirar, que la palabra es séquito o entorno, ¿no? No sé cómo llamarlo. Vos, de algún modo, formabas parte, porque estabas alrededor de él, pero casi como un testigo que puede describir los pros y los contras, o la parte negativa de ese grupo de gente que está un poco para consentirle los caprichos, y cuanto más le consienten, más caprichos tiene, y más se va embarrando y enturbiando la situación. ¿Qué puedes decir de el entorno, el séquito o lo que tenía alrededor? Bueno, siempre se habló del entorno. En Barcelona era el clan de los argentinos. El clan era un grupo de muchachos de 22, 23 años, de la edad de Diego, que bueno, que querían hacer lo que generalmente les gusta hacer a los chicos de 22 o 23 años, ir a la discoteca. Lo que pasa es que, claro, había bastante diversión en ese entonces con los argentinos que se portaban bastante mal en Cataluña. Y entonces por ahí se armaba alguna gresca y siempre todo recaía sobre Diego, ¿no? Después en Nápoles fue más o menos lo mismo, lo relacionaron con la camorra, con que había ido a una fiesta de camorristas. Y yo también fui una vez, y yo no sabía, no le podés andar preguntando. Con nosotros era gente macanuda, sinceramente, eran así, muy, muy atentos, muy amables. Después, bueno, qué sé yo, tenían sus cosas con las que yo obviamente después no estaba de acuerdo, pero no tenía por qué andar pidiéndole una identificación acerca de quiénes eran. Diego estaba muchísimo más expuesto, y en el último tiempo, sinceramente, la gente que estaba al lado de Diego era la gente que Diego quería que estuviera a su lado. Entonces yo sería deshonesto e irrespetuoso de hablar de personas que no conozco, porque no hablé ni siquiera nunca por teléfono con ellas, pero de una cosa estoy seguro: si Diego no hubiera querido, no hubieran estado. Si lo consentían, y sí, hay que escapar también al magnetismo, al deslumbramiento que produce estar con un personaje de esa magnitud, porque además era dueño de un carisma que era realmente, no sé, increíble, y no era fácil. A mí simplemente me salvó el hecho que yo sabía perfecto. Yo tenía 10 años de experiencia en el fútbol y con futbolistas, y él, en todo caso, de mis amigos era el que mejor jugaba al fútbol, pero yo tengo amigos que jugaban mejor a la bocha, al tenis, qué sé yo, al ajedrez. Eso siempre lo tuve muy presente, por eso también a veces eran las discusiones que teníamos, porque él de alguna manera no entendía que yo no viviera deslumbrado por las cosas a lo mejor que a él lo deslumbraban. Pero bueno, no era ni mejor ni peor. Era distinto. Es Fernando Signorini también, el que está hablando desde Guadalajara, donde entrena a las Chivas. ¿Y qué es lo que más extrañas de Diego? De Diego, ¿eh? No, de Diego todo, absolutamente. La sonrisa, la picardía, esa frescura que tenía, todo, de Diego absolutamente todo. Por eso lo recuerdo con tanta alegría, ¿no? Desde siempre digo a mis afectos queridos, no voy a volcar una lágrima de tristeza por ellos, porque me regalaron una vida. Hace poco me decían, o me preguntaron si Diego en verdad era tan generoso, de que a uno le regalaba un reloj, qué sé yo, de marca, al otro un coche de alta gama, y a mí me regaló mucho más que eso. A mí me regaló algo que no tiene precio. A mí me regaló una vida extraordinaria.
a mí, yo que estaba condenado seguramente a vivir una vida intrascendente, anodina, aburrida, y eso fue por culpa de este negrito de mierda de Fiorito, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. Ese trato irrespetuoso para con estos chicos. Por eso, cuando se habla de jugadores de fútbol, que no cuenten conmigo para hablar peyorativamente, porque yo, que soy más o menos alto, rubio y de ojos celeste, yo necesité de ese negrito de mierda para vivir esa vida maravillosa. Entonces, cuidado con eso, con faltarle el respeto a él o a cualquier jugador de fútbol, porque sin ellos, ¿qué hubiera sido de la vida de tanto viejo vizcacha que escupe en el asado donde comen? Fernando, en el último tiempo se puso un poco más en los primeros planos el tema de la salud mental en el deporte. Y me gustaría preguntarte si sentís que en el fútbol se ha avanzado en la cuestión de la salud mental sobre los deportistas de alto rendimiento, a partir de la exposición que tienen, lo que significa. Sí, creo que se están dando. De hecho, ya hay la ciencia, a través de la psicología, de la psiquiatría, se ha dado un paso adelante. Todavía falta mucho, porque creo que la naturaleza enseña, ¿no? Si un arbolito nace torcido y le pones un tutor, más o menos lo podés guiar para que pueda crecer de la mejor manera. Ahora, cuando el tronco es leñoso, ya es muy difícil. Entonces, yo digo de que hay que atacar el problema desde las divisiones inferiores, desde que los chicos llegan a las escuelitas de fútbol, porque que es una cosa también que lamenté de Diego, ¿no? O mejor, de aquellos que podrían haberle propuesto algo diferente y mejor en su regreso a Argentina. Quiero decir, fue extraño que los ingleses, justamente los ingleses, lo invitaran a Oxford o a Cambridge para que hablara con los alumnos, para que se prestara sus preguntas y pudiera aclarar sus dudas acerca de un montón de cosas que él les podía explicar como pocos, acerca de cómo hizo para salir de donde salió y llegar a donde llegó, para explicar por qué la cocaína, Diego, qué producía, por qué la tomaba, por qué la tomaste, cuáles fueron las razones. Y eso hubiera sido maravilloso, que algún miembro del Ministerio de Cultura de la Nación o del Ministerio de Deporte le hubiera invitado para llevarlo por las universidades argentinas, por los colegios secundarios y aún los primarios. Hubiera sido un motivo fascinante de motivación para los chicos, tenerlo ahí, a Diego, hablándole de las cosas que ellos querían saber y que por eso le iban a preguntar. Porque también desde la AFA yo esperaba que a lo mejor lo llamaran. ¿Qué hubiera sido de la mayoría de los dirigentes de AFA o de los últimos años del fútbol argentino sin los logros que Diego ayudó como nadie a conseguir? Y bueno, decirle, mira, ¿por qué no te venís a la selección? Venite, por ejemplo, a los juveniles, ¿no? Venite con Pablito Aymar, con Diego Placente, que son dos chicos maravillosos, pero no para entrenar, no, para ayudar a los chicos a formarlo de la mejor manera y que sepan que cuando lleguen a la cima van a también tener que soportar esos vientos huracanados de los que Diego habló cuando dijo que le habían pegado una patada y lo habían subido a la cima de la montaña, pero nadie lo acompañó ni nadie le dijo lo que tenía que hacer. Hubiera sido maravilloso, pero no fue. No fue. El libro se llama Diego desde adentro. No es una biografía sobre Maradona, no es un relato sobre Maradona, sino sobre Diego, cálido, generoso, humano, de un hombre que lo conoció profundamente como Fernando Signorini y que es una de las personas que, insisto, mejor lo explican y lo interpretan. Gracias, Fer, por este contacto y bueno, y por el libro. Ahí seguiremos en contacto próximamente. Un abrazo. Abrazo para todos, muchísima suerte. Muchas gracias. Fernando Signorini. Es muy fuerte hablar de Diego, siempre, sobre todo con alguien que estuvo tan cerca de él durante tantos años. Son etapas específicas las que estuvo cerca y muy claras las que
no estuvo cerca. Pero bueno, como el tema Diego sigue surgiendo y sigue trayendo nuevos temas, y todos los temas son escandalosos, y nos plantean el dilema también, ¿no? De un ídolo al que, bueno, yo no lo he endiosado al punto de no criticarle nunca nada, pero mucha gente sí, y la verdad las revelaciones que vienen últimamente incomodan absolutamente a todos, ¿no? Porque son cuestiones muy intensas, muy dolorosas, muy duras, que están muy mal, que hay que condenar con firmeza, pero después está todo lo demás también, ¿no? Y en esa ensalada es difícil ubicarse en un lugar exacto. Es un debate en el que entramos cuando falleció Diego y me parece que mucha gente supo correrse, ¿no? Digo, o por lo menos supo entender que es una figura que tiene diferentes capas, que hay capas que podés condenar y hay capas que no resisten una explicación, hay algo más allá de todo eso. Hacer un análisis de la figura de Maradona me parece que no se puede hacer ni en un minuto. Es inabarcable, ni en un es día. un personaje inabarcable, ¿no? Es demasiado. Por eso está bien, me parece lo que está diciendo vos, decís, hay una parte que es esto que está apareciendo ahora, obvio que es condenable. Por supuesto. Pero bueno, Sin duda. digo, después hay otra parte que no Pero, termina ¿qué hacemos siendo con- inescrutable, ¿Qué ¿no? hacemos con lo que hizo con nuestra vida? ¿Qué hacemos por con eso. el lugar Bueno, que pero- tiene en nuestra historia? Yo creo que cada uno... 40 años, 50 años conviví Exacto. con la figura de Diego, Sí. amándolo y cuestionándole algunas cosas siempre, por supuesto. Yo creo que cada uno lo toma, siempre es algo muy personal, ¿no? Desde el lugar donde uno ve las Sí. cosas. Creo que obviamente desde el día que no está físicamente, para mí hay un punto, digo, ese punto final de la vida y pasar ya a formar parte de una historia donde él no puede estar, no puede hablar, no puede decir. Yo siempre me voy a quedar con, obviamente, el tipo que le dio felicidad a mucha gente. Yo soy una de esas personas. Claro, claro, Y todos, que obviamente todos. no he vivido su vida personal, he vivido su vida deportiva y me ha tocado, nada, tan fácil y tan sencillo como poder ser feliz algunos instantes. Y me parece también que hay una cuestión que es que, digo, si vos decís, che, esta parte no, esta parte es la que a mí no me gusta y todo lo demás a mí me cambió la vida, yo no te puedo juzgar a vos, porque yo no conozco tu historia de vida, no conozco la de él, no conozco la tuya, entonces me parece que también tenemos que tener ciertas diferenciaciones, porque si no todo es blanco o negro, y es muy fácil, la vida es muy fácil si es todo blanco o negro. Sí, hay él- partes que están mal y la decimos, y hay partes que... También está la... No, él habla de la... o el libro de Signorini es sobre el Diego que él conoce. Claro. Que conoce mejor que nadie encima. No se va a meter en el último escándalo mediático, digo, para explicar por qué. Yo le quería sobrevolar para saber cómo se llevaba con eso. No pretendía que haga una declaración fuerte al respecto. No, está claro. Pero bueno, sigue siendo... Ha abarcado tanto, viste, esto de ver la trascendencia, ¿no? Que es todo el tiempo... Siempre hay más. Sigue generando. Sigue Siempre generando. sigue. Y esto es increíble porque no se detiene. Y uno dice, bueno, hoy Diego no está más. O sea, queda en el recuerdo de cada uno de nosotros. Lo puede tener como lo tenga. Algunos lo amarán, otros no. Digo, pero en el sentido de que sigue, pero sigue teniendo historias. Otro Signorini me pareció, o sea, el mismo de siempre. Tiene 70 años, Pero Fernando. yo nunca lo vi emocionarse tanto. Me parece que el fallecimiento de Diego lo empieza a poner en otro lugar a Signorini también. Sobre todo en su relación misma con Diego. Digo, la cuestión de la distancia, el no tenerlo más y empezar a revalorizar otros momentos. Se lo notaba emocionado cuando Sí, hablaba. claramente. Claramente. Bueno, para hablar de Diego, prepárense porque este mes viene con serie, película, libro, podcast. Todo, ¿no? Todo. Absolutamente todo. Y mientras la selección sigue enamorándonos y mientras el campeonato se juega, Sí. ¿no? A la